Con la llegada de iOS 17, muchas personas se quejaron de que el sonido predeterminado era muy bajo y realmente no era muy bueno, pero recientemente con la actualización iOS 17.2, Apple finalmente te permite cambiarlo para que puedas escoger el que tú quieras, y en este video te estaré contando cómo lo puedes hacer. Así que comencemos. Para poder cambiar tu tono predeterminado de tu iPhone, vamos aquí a la parte de configuración, bajamos un poco hasta la parte donde encontremos sonido y vibración, le damos aquí y ahora bajamos hasta la parte donde dice alertas predeterminadas. Aquí el teléfono automáticamente estará escogiendo el nuevo tono, que es uno bastante bajo. Aquí estarás escuchando cómo se escucha bastante bajo, así que puedes escoger cualquiera de los que ya Apple coloca aquí en esta parte de los sonidos que ya viene tu teléfono instalado. Si quieres volver al anterior, que se llama el tritono, ese era el que estaba anteriormente con iOS 16 y creo que es un tono que se escucha mucho más alto y es el que muchas personas querían volver a tener. Ahora bien, cabe la pena recalcar que también puedes ir hacia atrás y ahora puedes cambiar la vibración del teléfono para poder escoger cuándo quieres que realmente vibre el teléfono. Puedes decir que vibre siempre, que vibre solamente cuando está en modo de silencio o que nunca vibre, para que tengas también esa opción a la hora de determinar cómo tu teléfono suena y vibra. Ahora bien, cabe la pena mencionar que si cambias esta parte de alertas predeterminadas, solamente estará cambiando el sonido de aquellas aplicaciones que utilicen este tono predeterminado. Por ejemplo, Facebook e Instagram utilizan este tono, pero si tienes una aplicación que utiliza un tono específico, pues obviamente tendrás que utilizar ese tono o cambiarlo directamente en la configuración de esa aplicación. Y si quieres cambiar el tono específicamente de los mensajes de texto, pues tendrás que ir aquí a la parte de tono de SMS y ahí es donde estarás cambiando cómo suenan tus mensajes de textos. Ahora bien, ya te conté cómo puedes cambiar el tono predeterminado de tu teléfono, pero también te recuerdo que en este canal tenemos un video de cómo puedes crear tonos específicos y personalizados basados, por ejemplo, en canciones, para que puedas tenerlo aquí directamente en tu teléfono. Te dejo el video aquí para que lo puedas ver después de este video. Bueno, y con eso te he enseñado cómo puedes cambiar el tono predeterminado de tu iPhone. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!